Ya, ahí estamos. Adelante, Juan Pablo, entonces, con tu consulta. Sí, bueno, en realidad son dos, una del formato y otra de Ya, una pregunta de material, ¿no? ok. La primera es que yo no me di cuenta y el viernes tengo algo que hacer en la tarde, así de mucha importancia. Oh, ya. Pero no es para que cambie el certamen, solamente es que me topa con otro. Entonces, y ese sí es como con cámara y todo el show. Mm. Entonces, mi pregunta es si yo pudiera como empezar el certamen y si no alcanzara a cerrarlo y después volverlo a abrir después de... O sea, a ver, mira, la modalidad de este certamen es que es completamente libre. Lo que ocurre es que ni siquiera tienen que tener encendido ¿cómo se llama? La cámara. De hecho, lo que yo les voy a dejar como anunciado es un PDF. Quizás les voy a agregar incluso un archivo LaTeX por si quieren trabajar en LaTeX directamente. Eh, y tú bajas ese archivo y cuando termines lo subes a Aula. No, no es una encuesta Ah, ni, o sea, perfecto. alternativas ni nada por el estilo. Entonces, Ya, tú lo desarrollas en cuanto puedas dentro del rango horario que está permitido. ya, perfecto. Y mi segunda duda sí es con una del certamen del dos mil Mm, veinte ya, que es la número uno, que no entendí muy bien la respuesta que se da. ya. Déjame buscar el certamen. Mm, ya, la pregunta, a ver, les voy a compartir la pantalla para que todos estemos viendo lo mismo. Entonces, pregunta uno de este certamen que fue el 13 de mayo del 2020. Ya. Dice en el año 2999 tenemos pantallas en cuatro dimensiones, coordenadas X, Y, Z y T, es decir, tres coordenadas espaciales y una temporal. El escenario, perdón, es necesario actualizar el algoritmo de clipping de Cohen-Sutherland. Indique qué modificaciones haría, 10%, y cuáles serían los segmentos completamente descartables. Ok, a ver, la respuesta sin leer ni siquiera la solución es simplemente aumentar otra dimensión nomás. Nosotros aquí, cuando hemos estado trabajando en los espacios vectoriales, por ejemplo, cuando estábamos trabajando, entre comillas, en 2D, teníamos vectores tridimensionales porque teníamos una coordenada homogénea, la tercera, que siempre la teníamos que mantener en 1. Cuando pasamos a trabajar en 3D, teníamos entonces vectores en cuatro dimensiones porque teníamos las coordenadas X y Z y además la coordenada homogénea, espacio en cuatro dimensiones, entre comillas, donde ese tenía que mantenerse en 1. Entonces, indiferente, esto apunta casi como un poco a computación científica, si lo quieren ver así. Da lo mismo la cantidad de coordenadas que pueda tener o de dimensiones que nosotros queramos trabajar. Tenemos que mantener, si queremos trabajar en n dimensiones, entonces tenemos que tener un vector de n más 1, en donde el último tiene que ser una coordenada homogénea. Y con respecto a los bits, es simplemente agregar más bits que sean de a pares, que va a hacer que estoy en un extremo o en el otro. No sé si quisiéramos agregar una coordenada olfativa, por decir algo así. Si el olfato está detrás o delante del espacio que se compone en nuestro algoritmo de clipping, básicamente es uno, si es que estoy delante de ese espacio, y si no voy, si son ambos ceros es porque estoy dentro del espacio de clipping, y si es 0,1 es porque estoy, entre comillas, detrás de la sección de clipping. Entonces, a fin de cuentas, tenemos que seguir con la misma lógica de que los espacios que van a ser completamente descartables son los vectores que estén completamente en uno de los extremos indiferentes de la cantidad de dimensiones. Es una pregunta como súper, eh, que en realidad es mucho más abstracta porque escapa de la computación gráfica, pero tiene mucho que ver con el espacio del manejo de vectores, que algo, eso que sí está súper relacionado con la gráfica. Entonces, no sé si con eso te queda un poquito más claro. Sí, me queda un poco más claro. Mm, Lo que pasa es que yo también le había dado como ese enfoque
de añadir la coordenada homogénea, ¿no? Claro. Pero eso es lo que no encontraba en el párrafo que está ahí en la solución, que eso es lo que Ok, me hacía como ruido. claro. O sea, claro, todo lo que yo te dije fue sin leer la solución, pero lo que importa es que, o sea, claro, los vectores van a tener que tener siempre una coordenada más, pero justamente aquí la pregunta va hacia el algoritmo de clipping, y eso es lo relevante de la pregunta. Entonces, por eso tiene que estar, hay que agregar tantos pares de bits como coordenadas tengan el espacio sobre el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, si son 20 dimensiones, nuestro vector va a tener 21 componentes, pero voy a tener que tener 20 pares de bits de que son de 0, perdón, eh, son dos ceros, ¿cierto? Que significa que estaría dentro de la sección de clipping. Uno, que estoy en uno de los extremos, o sea, si es 10 ese par de bits, entonces estoy en uno de los extremos, afuera, y si es 0,1, entonces estoy en el otro extremo, que es afuera. El 1,1 es imposible, porque significaría que, por ejemplo, estoy tanto a la izquierda como a la derecha de la zona de clipping, y eso no puede ocurrir para un solo punto. Entonces, al final hay que expandirlo a las n dimensiones que sean. Y, y ese es el enfoque de la parte de la pregunta de clipping, del algoritmo de Cohn-Sutherland. Y claro, ahí de hecho, como estamos hablando del tiempo, para que quedase más claro sería que está antes o después del espacio de la zona de clipping. Bueno, dentro del olfato, no sé muy bien cómo sería si agregáramos una coordenada para el olfato, pero quizás suponiendo que hay un rango olfativo a lo que corresponde este, entre comillas, olor. Si es que está en 10, entonces significa que estoy antes de este espacio olfativo, y si estoy en 0,1 significa que me pasé de este espacio olfativo, por así decirlo. Y así pueden agregar las coordenadas que a ustedes se les ocurra para el algoritmo. Así que eso. Bien. ¿Más preguntas? Profe, yo tenía una pregunta respecto a ese mismo certamen, pero la Ya. última pregunta. Ok, déjame volver a compartir la pantalla. Vamos a la última pregunta. Ok. ¿Ya? A a la del árbol BNC, si no me equivoco. La Ok. 2. La 2. Ah, ok. El VSP. Es Ok. que entiendo cómo lo arman y mi duda son dos. Da lo mismo que, por ejemplo, yo no haya obtenido exactamente el mismo árbol que obtengo acá, porque según entiendo las decisiones son aleatorias. Claro, Y claro. lo otro, que piden escribir el pseudocódigo, pero no entendí cómo el enfoque que le están dando. O sea, el pseudocódigo tiene que estar como referente a cómo yo voy a utilizar el árbol para representar los objetos o cómo yo armo el árbol desde cero. Ok. Partamos leyendo la pregunta para entrar en contexto. Dice, determine un árbol BSP, porque ahí ya inmediatamente tienen una pista. Dice, determine un árbol BSP. Ahí ya se está indicando de que pueden haber más de uno. Para los segmentos de la figura 1, sin considerar el segmento 8 y dejando como raíz el segmento 1. Entonces ahí tienen una restricción de que tienen que partir por el segmento 1, pero luego se pueden generar muchas soluciones distintas. El punto en la parte superior derecha representa dónde está el observador. Entonces, con eso aquí se supone que ahí está el observador, y por eso podemos saber en función de este segmento 1 quién estaría delante y quién estaría detrás, porque tenemos que calcular la normal de este segmento, que es el vector ortogonal al segmento, y el que apunte más hacia este punto que está aquí, entonces eso va a definir lo que es delante, y el vector que va a ser completamente opuesto es lo que está detrás. Entonces con eso sabemos qué cosas delante y detrás para este segmento. Así que esa es la primera parte. Dice, ahora considerando nuevamente como raíz el segmento 1, determine un árbol BSP considerando el segmento 8, el cual se encuentra exactamente sobre la misma recta que el segmento 1, que sería la línea punteada. Ok, entonces aquí
el punto es que cuando yo estoy parado aquí, con respecto al segmento 1, yo no estoy ni delante ni detrás de él, ¿cierto? Entonces, aquí la solución dice, el segmento 7 será cortado en un momento por la recta que pasa por el segmento 6. Se generarán dos subsecciones de la superior 7A e inferior 7B. Ok. El pseudocódigo del código original, salvo los siguientes pasos al momento de decidir si un segmento es frontal o posterior con respecto al segmento actual. Si el segmento es frontal o posterior, tratarlo como antes. Y dos, en caso contrario, es decir, que estamos completamente alineados, calcular la distancia entre el punto donde está el observador y los 4 puntos que definen los dos segmentos analizados en ese momento. El pivote y el que se desea determinar si es frontal o posterior. Si el punto más cercano es el segmento pivote, considerar el otro segmento como posterior. En cualquier otro caso, considerarlo como frontal. Ya, entonces, ¿a qué se refiere esto? Que, por ejemplo, para yo tener mayor claridad, dado que nosotros estamos alineados, el 1 y el 8 está alineado, ¿cierto? Yo no puedo a partir del algoritmo anterior determinar que el 8 está, entre comillas, delante o detrás mío, pero tampoco tengo la opción de dejarlo, está al mismo nivel mío. Entonces, lo que se hizo acá, lo que se propone como algoritmo, es que debo calcular, entre comillas, quién está más cerca al nivel de, o sea, al espectador. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a considerar estos dos puntos extremos, voy a calcular la distancia entre ese punto y el punto del observador, ese punto y el punto del observador, luego este extremo y el observador, y este extremo y el observador. Esa distancia es simplemente resta de los puntos en dos dimensiones, así que es súper fácil de calcular. Y entonces, si la distancia de, podríamos utilizar, por ejemplo, la distancia promedio de los dos puntos también. ¿Ya? Si porque aquí la idea es proponer alguna solución que nos dé un poquito más de información. Entonces, la idea es que el segmento que esté más cercano entre el 1 y el 8 a quien está visualizando esta imagen es el que deberíamos considerar por delante del otro, a pesar de que están alineados. Entonces, si la distancia entre este segmento 8 es más cercana que este segmento 1 a quien está visualizando esto, entonces voy a decir que el 8 está delante del 1. Y si no, voy a decir que el 1 está delante del 8. Y en función de eso, como ya sé que el 1 está delante del 8, sé dónde lo tengo que poner, o si el 8 está delante del 1, sé dónde lo tengo que poner. Es básicamente eso. No sé si ahí te quedó un poquito más claro. No sé si lo entendí, profe, es que no había entendido que lo que me pedía el algoritmo era resolver ese caso. Claro, porque fíjate que el algoritmo justamente separa el espacio entre cosas que están delante y detrás, pero nada dice con respecto a las cosas que están iguales, entre comillas. Iguales sería que estén alineados en este caso. Y por eso hay que ver cuáles serían las modificaciones para ver qué pasa, qué hay que hacer cuando estén alineados, cuando no puedes distinguir si alguien está delante o detrás según estas reglas. Así que esa era un poco la idea. Ahora, ojo que si yo les pido un pseudocódigo, claro, o sea, tampoco vamos a volver a discretas o algo por el estilo. Lo que quiero más bien es que me expliquen los pasos de forma más bien lógica. Si lo quieren escribir en puras palabras, está bien, pero ojalá sean como ítems, así como ya, ítem 1, ítem 2, ítem 3. Si pasa tal cosa, entonces hago esto. Si no, voy a hacer esto otro, etc. No tienen que hacer un algoritmic en LaTeX, pero la idea es que queden claros los pasos del algoritmo global. Ok. ¿Quién más? Profe, Sí. respecto al formato de entrega, si quisiera, ¿podría hacerlo a mano y escanearlo? ¿O prefiere látex Word? Es que prefiero que quede ordenadito y que quede claro.
O sea, ideal si fuera digital. Por último, si lo quieren hacer Ya. en Word, lo pueden hacer en Word. Pero si se dan cuenta, en todos los certámenes yo pido pasar de una figura a otra y ahí yo les voy a pedir que expliciten las matrices. Así que si es que te resulta fácil hacerlo en otra cosa que sea distinto al látex, está bien. Ya. Pero ojalá sea algo digital. Si, si, Ujú. si alguien no tiene tiempo o está, digamos, no alcanza a hacerlo bien, ok, envíenme una foto, pero si es que pueden hacerlo digital, mejor. Ya, súper. Lo otro le quería pedir si es que podría explicar de nuevo, podría ser en general igual, el algoritmo de Liam Barsky, ¿Ya? que entiendo como el álgebra, así como paso a paso, pero así como a grandes rasgos, no entiendo bien cómo funciona. Ya. Déjame buscar las diapositivas de eso. ¿Dónde está? Eso está por acá, parece. Ya. Entonces, me voy a compartir la pantalla. Ya estamos. Ok, entonces ahí teníamos un clipping con Cohen Sutherland que estábamos viendo anteriormente y aquí está Liam Barsky. A ver, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Básicamente se dieron cuenta que cuando estábamos aplicando Cohen Sutherland, en realidad habían muchas cosas que se volvían y volvían a recomputar, ¿ya? Entonces ellos dijeron, ¿qué tal si mejor calculamos las cosas una sola vez y las guardamos en varias variables? Y así es más rápido determinar en el fondo cuando estoy, ¿cómo se llama? Estoy calculando al mismo tiempo, definiendo al mismo tiempo de si existe o no una zona de visión del segmento que no he podido descartar con antelación, ¿ya? No he podido descartar porque sería completamente visible o completamente no visible. Entonces, ellos van calculando estas distancias y utilizan de uno que es de 2, pero igual es como menos el otro. Por ejemplo, aquí de 1 es menos de x y de 2 es de x. Ustedes podrían decir, pero ¿por qué no utilizaron simplemente de x nomás? Pues ya uno lo multiplicaban por menos 1. Porque básicamente están precalculando todo esto y así todo queda conceptualmente mucho más directo. Eh, si se dan cuenta, aquí ya calcularon estas cosas de 1, de 2, de 3, de 4. También con eso están, además, perdón, al mismo tiempo están calculando Q1, Q2, Q3 y Q4. Y cuando ya los calcularon, ¿ya? Esto es equivalente a cuando determinaron si un segmento era completamente invisible, en realidad no visible para la zona de clipping. Pero dado que ya los calcularon, si es que esto no se cumple, entonces aprovechan que ya los calcularon, no los van a volver a calcular y los utilizan para calcular, entonces aprovechando la forma de la ecuación paramétrica de la recta, se apoyan en eso y empiezan a utilizar cocientes. Este Q1 y este D1 ya lo calculamos anteriormente para ver si descartábamos o no el segmento. Entonces, como ya lo calculé, ahora calculo los cocientes y puedo rápidamente empezar a precalcular valores que me van a indicar finalmente cuáles son los puntos de intersección con los límites de mi zona de clipping y en función de eso voy a poder saber si es que hay alguna zona que sea visible o no y si lo es, entonces además inmediatamente voy a obtener cuáles son los puntos extremos de este segmento donde yo debería dibujar. Entonces repiten lo mismo para Q3 de 3, Q4 de 4, ¿cierto? Y una vez que tienen todos estos T, tenemos los límites, ¿cierto?
y de ahí voy a tener varios if, o sea, si el de 1 y el de 3 eran menor que 0, entonces me voy a quedar con TA, que va a ser el máximo, T sub I, que son los cocientes que ya vimos, con un sujeto a que los de I sean menores que 0. Ahí faltaba una condición, ¿cierto? Luego teníamos los otros casos, que son las otras formas, las otras direcciones que podría tener mi segmento. Porque aquí esto quiere decir que yo quiero calcular el segmento, o sea, la zona visible del segmento que va entre P sub 0 y P sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caso en que P sub 0 está por aquí abajo, en este cuadrante, y P sub 1 está por allá arriba. Este es el caso en que P sub 0 está aquí y P sub 1 está en este otro extremo. Este es el caso en donde P sub 0 está ahora a la derecha y arriba de P sub 1, que va a estar a la izquierda y abajo de P sub 0. Y esto es el caso en donde P sub 0 está abajo y a la derecha de P sub 1. ¿Ya? Entonces, siempre, por eso hay dirección, porque ustedes dirían, pero profe, un segmento no tiene dirección. Sí, pero yo quiero calcular el segmento P sub 0, P sub 1. Y estos son casos que se podrían dar, ¿cierto?, en función de los D sub I que estoy viendo. Estos son los casos en donde D sub I son menores que 0, ¿ya? Y si los D sub I son mayores que 0, y no se puede dar el caso que sean igual a 0 porque ahí serían completamente descartables o completamente visibles. Entonces ahora, como no se cumplió lo anterior, tengo que analizar qué pasa cuando los D sub I son mayores que 0. Y nuevamente esto tiene dirección, porque podría ser que el P sub 0 esté abajo y a la izquierda de P sub 1, y los voy a considerar siempre en ese orden. Si me dan los segmentos al revés, o sea, los puntos al revés, P sub 1, P sub 0, yo los voy a volver a llamar P sub 0, P sub 1, los voy a como invertir, pero en vez de que vaya en esta dirección, va a venir en la dirección opuesta, entonces va a venir como así. Y ese es otro caso que está considerado en otra parte, que sería justamente este que está aquí. Porque este punto, que va a ser el que yo considere que me entregaron como P sub 0, va a estar a la izquierda y en un punto superior a P sub 1. Y esos son todos los casos que hay que analizar. Y luego, la condición que falta establece del hecho que el segmento T, la ecuación paramétrica, tiene que estar en el rango 0,1. Si al solucionar todas estas ecuaciones, los T sub A y los T sub B, me indica que el valor de T está fuera del rango 0,1, entonces significa que, por ejemplo, supongamos que estamos en este caso, ¿ya? Si estamos en este caso, entonces, si es que yo me salgo del rango 0,1, sería como una recta, por ejemplo, que el punto 0 esté aquí y el punto 1 esté por acá. Si se dan cuenta, ese segmento va a cortar como por aquí abajo, donde está la R, y este lo va a cortar por aquí. Entonces, ¿cuál es la sección visible de este segmento? Ninguna. ¿Por qué? Porque me quedó fuera de la zona de clipping, que sería el cuadrado azul. Entonces, calculé esto, y si me da un T que está fuera de 0,1, entonces yo sé que estoy pasando por fuera de la zona de clipping. Y antes no lo pude descartar porque no estaba el segmento ni completamente abajo, ni completamente arriba, ni completamente a la izquierda, ni completamente a la derecha. Entonces, esa es la gracia de Liam Barsky. Va calculando cosas para descartar o para probar, y si no los puede ni descartar ni afirmar que están, entonces reutiliza todo eso que ya calculó para inmediatamente saber cuáles van a ser los puntos de intersección, y cuando ya sabe cuáles son los puntos de intersección, basta que ver si el valor de T está en el rango 0,1 para saber si cuál es el punto de intersección con uno de los segmentos borde de la zona de clipping. Y ahí está el resto. O sea, D sub I va a ser el T sub A, el máximo, bla, bla, bla. Y si los D sub I son mayores que 0, el T sub B va a ser el mínimo entre estas cosas. Luego, si T sub A es mayor que T sub B, se descarta el segmento, y en caso contrario, el segmento visible está definido por todos los T que van a estar entre T sub A y T sub B. Entonces, por ejemplo, T sub A podría ser, por decirles algo, 0.358, y T sub B tiene que ser superior a T sub A o igual, pero inferior a 1, por ejemplo, 0.98. Y todos los T que estén en ese rango van a ser visibles,
pero en realidad a mí lo que me interesa es calcular la intersección y yo sé que se va a producir tanto en los puntos que ya calculé anteriormente, para los 4 bordes que maneja mi zona de clipping. Esa es la gran idea de Lianswersky. ¿Respondí tu pregunta, Ahora sí, Valeria? sí, ahora sí me quedó claro. Es que mi duda era más bien que no entendía por qué era más eficiente, pero ahora ya entendí que es porque aprovecha los cálculos de todas las variables esas que saca al principio. Claro, porque de hecho, si volvemos, fíjate que aquí yo ya calculo los D y los Q, y esto es lo mismo para ver si los bits están todos a la izquierda, o todos a la derecha, o todos arriba, o todos abajo. Pero si ya no los puedo descartar, entonces yo ya los precalculé, y luego calculo cocientes nomás, y en función de esos cocientes y de los valores de D que ya calculé, tengo que ver si son menores que 0 o mayores que 0 los D, y en función de eso ya tengo precalculado un montón de otras cosas. Así que esa es la gracia. Súper. Ocupa un poco más de memoria, naturalmente, pero tampoco es brutalmente mucho más de memoria, y por supuesto que se aprovecha de lo ya realizado. Perfecto. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, miren, les vuelvo a recordar que de preferencia, ojalá entreguen un archivo digital, un PDF, con su respuesta. Yo les voy a subir también el enunciado, yo lo hago siempre en LaTeX, así que igual les voy a subir el archivo .text por si quieren responder directamente en un LaTeX, van a tener ahí las preguntas. Si lo quieren hacer en Word porque no les gusta LaTeX, ok, está bien también, no vamos a juzgar a nadie aquí por eso. Y no es necesario que vuelvan a copiar las preguntas. Si lo responden en Word, no tienen que reescribir el enunciado, no tiene sentido. Lo que me importa es que ya está la respuesta 1, está la respuesta 2, 3 y 4, etc. Yo sé cuáles son las preguntas. Si es que están colapsados, no tienen tiempo, ok, ya está bien. Les voy a aceptar que me escriban, o sea, que me envíen una foto, pero ojalá que sea lo más clara posible, con una excelente caligrafía, que la foto esté clara, que se pueda ver bien, y eso. Pero prefiero, ojalá que sea digital. ¿Qué más? Bueno, la dificultad es equivalente a la que ya vieron en estos certámenes. Y nuevamente como ya les dije, tienen un rango horario para entregar el certamen, en donde se habilita, digamos, que ustedes descarguen el enunciado a partir de las 2 de la tarde del viernes, y dijimos que tenían 6 horas, ¿no? ¿Es hora? ¿Eso dijimos? Bueno, está escrito ahí. Y tienen que subir entonces, o sea, si después tienen otro certamen o tienen que ir a hacer otra cosa, tienen algo un trámite que hacer, no hay problema. Usted, la cosa es que tienen que subir el archivo de respuesta antes de que se cumpla el plazo de entrega, y con eso estaríamos. Y con eso cerramos la parte teórica del curso, en donde les recuerdo que este certamen tiene un 25% de la nota final. El otro 25% es por la presentación de su paper, el cual vamos a comenzar a evaluar desde el próximo martes. Y el 50% restante es por el proyecto, que es de forma personal y donde ahí van a tener que programar utilizando OpenGL, el lenguaje de programación que ustedes más quieran. Y bueno, esas cosas ya las hemos discutido, así que ya volveremos a recordarlas cuando lleguemos ahí. ¿Alguna otra pregunta o estamos? Profe, ¿Mm? perdón si suena muy patudo, pero es que la semana que viene está horrible y el martes, de hecho, yo y tengo un certamen, un control em, el martes. Entonces,
quería ver cómo, si es que existe la posibilidad de no presentar esta semana, Ok, como para poder hacer una buena presentación cuando me toque. ya. ¿Cómo están los demás? La próxima semana, muy compleja. Yo estoy Yo, algo parecido, profe, y yo aparte estoy como que me toca parecido. justo esa semana vacunarme, entonces he oído que ha estado muy escasa la vacuna, igual en algunas partes se va súper rápido, entonces no sé cómo va a estar esa semana. Ya, a ver, miren, a mí en lo personal no me complica en lo absoluto aplazarlo una semana, pero eso les quita una semana de proyecto. En realidad, ahí va a depender de cómo enfrente esto cada uno de ustedes, porque ¿qué es lo que pasa? Yo sé que el semestre se los empieza como, bueno, el semestre nos empieza a comer a todos, a mí también. Entonces uno, la cosa que pueda patear, la patea para más adelante y al final terminan haciendo el proyecto el último fin de semana del semestre y mueren, quedan realmente así, pero exhaustos porque en realidad es algo que requiere su tiempo para ir trabajando de a poco. Entonces, yo no tengo ningún problema en aplazar las presentaciones una semana más, pero les va a quitar tiempo de proyecto y en ese caso, mi recomendación directa sería que, ¿cómo se llama? Intenten avanzar también paralelamente en el proyecto por si tienen dudas y que no lleguen al final del semestre muriendo, digamos, con el ramo. Ya, ok, no hay problema. Entonces las Pero presentaciones, quizá se podría dar la opción como de que los voluntarios que quieran presentar al tiro, como para salir al tiro de lo del paper, presenten la semana que viene. ok, No sé si hayan casos así, pero quizá para que terminen al tiro, por así decirlo, y empiecen con el proyecto. ya. Sí, me parece bien. Entonces voy a escribir un mensaje en el foro de que las presentaciones obligatorias van a comenzar el 8 de junio y que la próxima semana puedan presentar las personas que ya estén disponibles. Ya pues, bien, voy a dejar de grabar.